Hola familia de la Viña San Miguel, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Se les extraña mucho y bueno, nos vemos de nuevo. No sé si recuerdan que la última vez que me tocó predicar el día domingo fue para el día de la mamá. Bueno, ahora me tocó para el día del papá, pues entonces ya saben que para la próxima me va a tocar para el día del niño, supongo. No sé, pero bueno, aprovechando que es el día del papá, bueno, como saludé a las mamás la vez pasada, hoy día saludo a los papás, a todos los papás de la viña. Bueno, mi papá no es de la viña, pero los saludo también, lo quiero mucho. Y ahora sí los saludo, suegro. Y bueno, y a todos los que hacen de papá espiritual en la viña, todos estos líderes que guían a otros, la hacen de papá espiritual. Entonces también que sea un buen día para ellos y que disfruten mucho el día del papá, incluyéndome, ya que ahora soy papá. Así que disfrutemos mucho este día con nuestros hijos. Y bueno, y aprovechando que es el día del papá, para como introducción, yo creo que sé por qué es en junio el día del papá. No sé si a alguien se le ocurre. Bueno, a mí se me ocurrió que podría ser porque en junio siempre hay mucho fútbol. Siempre, todos los junios hay mucho fútbol. De hecho, ahora está la Copa América, está la Eurocopa, hace poco se acabó Roland Garros, tenis para los que les gusta el tenis, están las finales de la NBA, pero acá en Chile nos encanta mucho el fútbol, por lo general a los hombres nos gusta mucho el fútbol, somos muy futboleros. De hecho, la Copa América nos trae muy buenos recuerdos. Ganamos dos Copas Américas seguidas, fue muy bacán, como decimos los chilenos, esa sensación que hubo cuando ganó Chile, sobre todo la primera copa. Yo me acuerdo que después que vi el partido, con la Anita salimos, no sé si con la Anita, no recuerdo, pero salimos a la calle cerca de Ciudad del Niño, después que Chile le ganó a Argentina la Copa América del 2015, y la gente se tomaba los semáforos, saltaba, gritaba con bandera, todos abrazándoles, todos felices. Era una euforia tan grande que yo igual estaba feliz, pues entonces sentía una pasión tan grande que yo me unía al grupo y saltábamos ahí no recuerdo con quién, parece que la Anita estaba, ¿cierto? Sí, sí estaba también la Anita. Y saltábamos ahí celebrando, contentos, todos tocando las bocinas de alegría. Y era una pasión tan grande, una alegría tan grande, que había en ese momento que daban ganas de estar ahí. Yo que no soy un hincha tan extremo del fútbol, me gusta el fútbol, pero no soy, porque hay hinchas más extremos que yo, por ejemplo. Por ejemplo, hay de estos compadres que viajan todo cuando se podía viajar, ahora ya no, por la cuarentena no se puede, pero cuando podían, iban a ver todos los fines de semana al estadio a su equipo, o los fanáticos de la selección viajan a seguir a la selección, a ver todos los partidos, son tan acérrimos hinchas que se pierden eventos familiares por el fútbol, gastan mucho de su dinero para seguir a sus equipos, a las selecciones, se endeudan para viajar a los torneos como los mundiales, por ejemplo, o si la Copa América se hubiese podido hacer con público, muchos de estos hinchas emblemáticos también hubiesen ido. em, eh, y, y bueno, yo viendo esto, como toda esta pasión tan grande que causa el fútbol, bueno, también yo la veo ahora últimamente en la política. Hay una pasión súper grande, sobre todo en los jóvenes, por la política, de que defienden a un político, un sistema político, que llaman a la gente a ser parte de la política. Yo no tengo nada en contra de la política, de hecho una buena herramienta para la sociedad, pero veo que mucha gente como que se apasiona tanto por la política que es como que el reino venidero de Dios prácticamente va a venir de un presidente, de un político
como que esperan que el reino de Dios venga de la derecha o de la izquierda prácticamente. Entonces veo una pasión tan grande, tanto en el fútbol como en la política, que casi son como religiones. Yo las siento como que la gente tiene una pasión tan desbordante por esto que se están convirtiendo en nuevas religiones, de hecho. Y a mí como que un poco me da pena porque veo gente tan apasionada por el fútbol, eh, se pueden pelear o en los debates pueden debatir sobre temas políticos hasta llegar a los insultos por defender su idea política, que eso está malo, pero a lo que quiero ir es la pasión que tienen por defender estas cosas, y yo no veo esa pasión entre cristianos. Yo veo que hay muy poco de esa pasión que hay en el fútbol o en la política. En la mayoría de los cristianos, por lo menos, deben haber cristianos muy apasionados, pero no son los más, lamentablemente. Eh, bueno, y muchos de estos cristianos son cristianos nominales, cristianos de nombre, por decirlo así, como Cristiano Ronaldo. Hay una talla fome para volver al fútbol. A propósito de Cristiano Ronaldo, con el gesto de la Coca-Cola se hizo varios enemigos. Acá hay una enemiga que le gusta la Coca-Cola que no le cae muy bien ahora a Cristiano Ronaldo. Y conozco a otros de la viña tampoco ahora le deben caer muy bien Cristiano Ronaldo. Y bueno, volviendo al tema, viendo esta pasión que hay en las multitudes, eh, yo le puse a este tema pasión de corazón, como relacionado al fútbol, con tanto fútbol que hay dando vuelta. Quise enfocarlo en esto el tema de hoy. ¿Ya? Bueno, para seguir, vamos a ver qué es lo que es pasión. ¿Ya? Y acá yo busqué la palabra pasión, y la palabra pasión viene del latín, y viene de la palabra pasio, con dos S. Pasio, acá dice que literalmente significa sufrir, en el original, sufrir, o padecer, o padecer. Es por eso que también cuando el nombre de la película de Mel Gibson, que dirigió Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es por eso que se llama pasión, porque en el original la pasión tiene que ver con el sufrimiento. Entonces el sacrificio y el sufrimiento de Cristo, como sinónimo de decir la pasión de Cristo. ¿Ya? También la pasión puede verse como un tipo de amor desmedido, que podría nublar la razón o la voluntad de las personas. Y en base a esto actúan las personas, pueden actuar las personas, en base de esta pasión. ¿Ya? Pasión también podría ser un gusto extremo por algo o por alguien. Por ejemplo, un apasionado a la política, como hablamos delante, apasionado por el fútbol, por la cocina, por los deportes. ¿Ya? Entonces tenemos que la pasión tiene que ver con sufrir por una causa, como Jesús, que sufrió por amor a nosotros, ¿ya? En el sacrificio en la cruz. También tenemos que es un sentimiento desbordante que va más allá de la razón y la voluntad propia, y también podemos decir que es un gusto extremo por algo o por alguien, ¿ya? Entonces, para revisar si existe pasión en la Biblia o no, me voy a ir a los salmos. Voy a leer varios salmos para que vean que en los salmos hay muchos salmos muy apasionados. Yo voy a nombrar algunos nomás, ¿ya? Entonces voy a ir en orden ascendente, por si alguien los quiere anotar en el chat, ¿ya? Y si los quieren buscar también, el Salmo 18.1 primero, ¿ya? Salmos 18.1. Dice, yo tengo la versión NBI, dice: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Ya, hasta ahí, Salmo 18.1. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. ¿Ya? Sigamos con el Salmo 33.1.3. Salmo 33.1.3 dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son de arpa, entonces entonen alabanzas con el decacordio, cántenle una nueva canción, toquen con destreza y den voces de alegría. Entonces, alabar a Dios con todo, ¿no?
calladitos, sentaditos, no, acá el salmista dice que alabemos al Señor con todo lo que tengamos, con todo el ruido que podamos hacer, con todos los instrumentos que podamos tocar, alabemos al Señor. Eso me suena como bien apasionado, por lo menos a mí. Salmos 42, 1, 2. 42, 1, 2. Dice así. Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Entonces acá lo que predicaba la Débora en unas semanas atrás de la búsqueda del agua, de este siervo que busca, como el siervo jadeante que busca el agua, así tenemos que buscar a Dios, con una necesidad tan grande, con una pasión tan grande, así tenemos que buscar a Dios. Eso nos dice el Salmos 42, 1, 2. Ahora vamos a ver Salmos 61, 8. 61, 8. Dice: Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Entonces acá nos habla de cantar día tras día salmos al nombre y cumplir los votos día a día, hacerlo todos los días. Entonces, sigamos. Salmos 92, 1, 4. Ya. 92, 1, 4. Dice así: Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh altísimos salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son de decacordio y de la lira, al son de arpa y de salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas, por eso alabaré jubiloso tus obras, alabaré jubiloso las obras de tus manos. Entonces acá, con mucha alegría y con todo lo que pueda, va a alabar el salmista las obras de las manos de Dios. ¿Ya? Este es el 92.1.4, ahora el 103.1. A ver, ¿qué dice? Dice: Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Entonces, alabarlo con todo lo que uno tenga. Y bueno, ser apasionado, generalmente uno dice te amo con el alma, te amo con todo mi corazón, es algo como sinónimo para decir que alguien es apasionado. Y acá dice: alabe todo mi ser al Señor, alabe, oh alma mía, al Señor. El Salmo 146, ¿ya? Salmo 146. Vamos a leer el Salmo 146 completo. Dice: Aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces acá empieza con que toda la vida va a alabar al Señor, y que hasta que no haya aliento, hasta ahí va a seguir cantando salmos a nombre de Dios, y da las razones de por qué alaba a Dios, ¿ya? Para entender un poco por qué tan apasionados los salmos, y acá yo nombré algunos. Son 150 salmos y todos están llenos de sentimientos.
¿Y por qué son así los salmos? No sé si se percataron que algunos salmos decían de cantar estos salmos, porque los salmos, aunque para nosotros, que en nuestro contexto es un libro, en realidad los salmos son canciones para los judíos de esa época y las canciones sirven para expresar algo, ¿ya? Y como cualquier obra de arte, la verdad, cualquier obra de arte está hecha para que alguien eh, transmita o sienta o pueda sentir una emoción, ¿ya? Y esto era también para sentir una emoción. Entonces, em, los salmos están hechos em, para expresar los sentimientos a Dios, y sentimientos de alegría, de pasión, también de tristeza y diferentes tipos de sentimientos que uno puede expresar dependiendo del salmo. Pero yo les quise acá mostrar salmos llenos de pasión, llenos de alegría, llenos de una emoción positiva, ¿ya? Pero no solamente podemos ver esta pasión en los salmos, ¿ya? Aunque el género el género literario para expresar una pasión, los libros poéticos, ¿ya? De la Biblia, dentro de ellos los salmos. También lo podemos ver en los profetas. Podemos ver la pasión de Jeremías. La pasión de Jeremías que, en Jeremías 20, podemos ver que Jeremías le habla a Dios y le dice que si fuese por él, por todo el sufrimiento del mensaje de Dios que le ha dado a Israel, que era un Israel que estaba lejos de Dios en ese tiempo, y él iba con mensaje de Dios a Israel, e Israel no quería ese mensaje, entonces llegaron hasta golpear a Jeremías por el mensaje que no quería recibir Israel de Dios. Entonces Jeremías decía que, que a pesar de que todo este sufrimiento que he recibido, me gustaría callar tu mensaje, Dios, para no sufrir más. Pero este fuego que tengo dentro es tan grande que no puedo callar. Eso lo pueden buscar en Jeremías 20. Entonces, Jeremías, a pesar del sufrimiento que obtenía por ser profeta de Dios en un tiempo hostil, como en la época de Jeremías, previo al exilio, em, él aún así, la pasión por Dios que tenía, el fuego que tenía por dentro era tan grande que él no podía callar el mensaje, aunque recibiera golpes, aunque recibiera burlas, él no podía callar el mensaje. También podemos ver esta misma pasión por Daniel. Daniel, Daniel en una ocasión, porque Daniel obtuvo cargos de autoridad con los diferentes reinos en los que estuvo. ¿Ya? Entonces Daniel en una ocasión, bueno, Daniel era como muy íntegro dentro de los cargos de autoridad que había. Entonces, para pillar a Daniel, porque era muy perfecto, sus colegas envidiosos le dijeron al rey que hiciera un edicto real de que todos, para que nadie orase a ningún otro dios que no fuese al rey o a los dioses del reino, no me acuerdo cuál reino era en esa época. Pero Daniel supo esta noticia de que no se podía orar a un dios extranjero. Y Daniel aún así persistió en orar al Dios de Israel. ¿Ya? Entonces cuando el rey supo, como él mismo hizo esta ley, como aunque le hicieron una trampa al rey, él tenía que cumplir su ley, entonces condenó a Daniel a los fosos de los leones. Bueno, como conocen la historia, al final milagrosamente se salvó, pero Daniel en el momento no lo sabía. Pero cuando supo esta ley injusta de que no podía orar a su Dios, la pasión fue el sentimiento por Dios, la búsqueda, el anhelo de buscar a Dios fue más grande que lo que le podía pasar, porque sabía que iba a recibir un castigo, ¿ya? Y él igual siguió orando a su Dios, a pesar de que podía venir algo malo. Y Dios lo respaldó. ¿Ya? Esa pasión no tuvo miedo por buscar a Dios, por seguir a Dios. También podemos ver esta misma pasión por los tres amigos de Daniel.
ya que fueron tirados al horno de fuego, eh, pero porque ellos no se quisieron arrodillar frente a una estatua del rey, ¿ya? Y como ellos no se quisieron arrodillar porque ellos solamente iban a servir a su Dios, y aunque Dios no los salvara, ellos igual le van a seguir fiel a Dios, como dijeron ellos, prefirieron que los arrojaran a un horno de fuego eh, antes de antes de adorar a otro Dios. Eso es pasión y Dios los respaldó porque aunque estuviesen dentro del horno de fuego, no les pasó nada, no murieron. Em, También podemos ver este mismo tipo de pasión en el Nuevo Testamento. No sé si se acuerdan de la historia de la mujer sirofenicia, que me parece que Pastor Esteban como que lo nombró, o el tío Iván, no me acuerdo cuál de los dos, pero la mujer sirofenicia que se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, mi hija está enferma, por favor, sánala. Sirofenicia es el gentilicio de donde vivía esta mujer, entonces no era judía, ¿ya? Entonces Jesús le dijo: yo he venido hacia los hijos, yo no he venido, yo le he venido a dar el pan a los hijos, yo no he venido a los perros, ¿ya? Una palabra fuerte fue la respuesta de Jesús, pero si uno, explicándolo, es que Jesús vino, su ministerio estaba enfocado a los judíos, y por medio, y después eh, se abrió hacia los gentiles con los apóstoles. Pero principalmente el Mesías venía a restaurar al pueblo judío, ¿ya? Entonces el pueblo de Israel era los hijos y todo el resto eran los perros, eran los extranjeros, ¿ya? Entonces eh, esta mujer tenía una necesidad tan grande, una pasión por su hija, un amor por su hija tan grande, que en vez de reaccionar de forma natural, de reclamarle a Jesús u ofenderlo, como a quién le viene a decir perro. Yo no soy ningún perro, y hubiese seguido así y hubiese ofendido a Jesús o reclamarle por la, entre comillas, mala forma que Jesús trató a esta mujer, ¿ya? Esta mujer fue más allá. Su necesidad era tan grande, su pasión y su amor por su hija era tan grande, que ella dio una respuesta espectacular. Eh, Ella le dijo: sí, sí, señor, los hijos tienen que comer primero, pero aún los perros comen de las migajas de lo que cae de la mesa de los hijos. Entonces, em, fue tan genial esto, que Jesús se conmovió y sanó a su hija, ¿ya? También vemos esta pasión con los discípulos. A veces siempre en las prédicas, uno como que critica mucho a los discípulos, sobre todo a Pedro, cuando fue discípulo. Sobre todo a Pedro, pero los demás también eran como bien pasteles, bien o pavos, como decimos, pero si uno ve la parte del joven rico, ¿ya? En la parte del joven rico, que esto lo pueden encontrar en Marcos 10, ¿ya? Entonces, después que Jesús le dice al joven rico: ven, sígueme, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego sígueme, y el joven rico se va. Todos quedan sorprendidos, porque Jesús les dice que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿ya? Y Jesús continúa, porque dice: de hecho, para cualquiera es difícil entrar en el reino de los cielos, no se queda solo con los ricos, ¿ya? Y ahí Pedro salta a ver, me parece que en Marcos 10:28, y Pedro dice: ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte? Entonces, como les decía, uno como que, entre comillas, critica mucho a los discípulos porque, pucha, estaban con Jesús, como no cachaban lo que Jesús les enseñaba, o cosas así. Pero de lo que no podemos criticar a los discípulos, que ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron bienes, dejaron casas, dejaron familia para seguir a Jesús a donde fuera. Jesús era, se paseaba por todos lados, caminaba mucho, y estas personas dejaron todo por seguir a Jesús. Estos 12 discípulos
eran unos verdaderos apasionados. Es admirable la pasión que tenían estos discípulos. ¿Ya? Entonces los podemos criticar o juzgar por muchas cosas, pero no los podemos criticar por no ser unos apasionados. ¿Ya? Entonces, hemos visto en varias partes bueno, también podemos ver el tema de Abraham que vivía en Ur de los Caldeos y de repente escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, vete de acá, deja tu familia y yo te daré una tierra nueva. Y Abraham de la nada dejó todo lo que tenía, ya anciano, y uno asocia la pasión con la juventud y no necesariamente. Abraham ya era viejo cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo, anda, deja todo y sígueme, y yo te daré, y serás padre de multitudes, tendrás una nación grande, yo te bendeciré, y, y Abraham era viejo y esta pasión se encendió y siguió a Dios donde Dios le dijera. Entonces, en muchas partes de la Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos gente con mucha pasión por Dios. Entonces, también vemos que Jesús nos manda a seguirle con pasión, a ser unos apasionados. ¿Ya? Bueno, como para ahondar en esto, hay un término que yo encuentro equivocado, que lo he dicho otras veces, pero voy a decirlo de nuevo. Que cuando ocupamos el término para los cristianos nuevos, o para, como dice un amigo por ahí, que es alma nueva, saludos al Joel, que dice que es alma nueva, cuando dicen que este tipo de personas que son recién llegados a la iglesia o recién conocen de Cristo, este tipo de personas hacen de todo en la iglesia, se ofrecen para todo, son los primeros en llegar, se están metidos en todos lados, participan en todos los eventos. Entonces, típico que uno dice, pero porque está en el primer amor. Si han escuchado ese término, ¿cierto? No, es que está en el primer amor, pero después se le va a pasar. Triste, qué triste, qué triste ese pensamiento. No, es que él está apasionado por Dios, pero después se le va a pasar y se va a enfriar. Triste, ¿no? En realidad, eso del primer amor está fuera de contexto, está como mal utilizado el término. ¿Ya? Aparte de que es triste verlo así, lo que tiene que ver con el primer amor no es como el primer empuje de amor que uno tiene cuando uno conoce a Cristo, sino como en la prioridad de tu amor. ¿Cuál es tu primer amor en el sentido de cuál es el primero en tu lista? ¿Cuál es el primero en tu lista de prioridades de amor? ¿Ya? Entonces, esto Jesús lo responde en Marcos 12, cuando le preguntan cuál es el mayor de los mandamientos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que responde Jesús? No lo voy a nombrar todo, pero parte del extracto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, amarás al Señor con todo. Como decía los salmos, con todo te alabaré. ¿Ya? De hecho, es interesante, hablando del tema de ser un apasionado por Dios, que las primeras dos cosas con las que hay que amar a Dios dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma. Cosas que se le atribuyen a ser un apasionado por algo. Entonces, si vas a amar a Dios, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿ya? Pero también con todo tu ser, porque como dijimos delante, a veces como dije antes, uno de los términos para pasión es como no tomar en cuenta la razón o la voluntad. Por acá Jesús también nos llama a amar con toda nuestra mente, ¿ya? Entonces ahí tenemos que amarlo con todo nuestro ser, ¿ya? Pero volviendo al tema de de la pasión, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, es que expreses tu amor a Dios con todo.
era bonito cuando nos podíamos reunir los domingos en la iglesia y la adoración y gente libre sin importarle el que estaba al lado cantaba. Fue bueno, yo canto fuerte cuando estaba el domingo. eh, Canto fuerte, yo canto mal, pero no importa, cantaba fuerte, gente de rodillas, gente con las manos levantadas, gente llorando, porque sentían una pasión por Dios en ese momento de la oración. Y es bonito, no está mal, está bien expresar estos sentimientos por Dios, expresarlos de forma física, expresar lo que siente tu alma y tu corazón por Dios. Es espectacular. Em, entonces, no importa las circunstancias o el momento de tu vida, hay que amar a Dios por sobre todo y con todo. ¿Ya? Y es genial escuchar estas historias bíblicas y ver los ejemplos de estas personas, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, que son apasionados estos tipos por Dios, que genial enseñanza, pero llevándolo a nuestras vidas, ¿tú eres un apasionado por Dios? Como nos enseñaba Pedro Víveres, el esposo de Débora en el grupo casero, que le tocó predicar hace poco. Él nos decía, ¿cómo sabemos que buscamos hacer la voluntad de Dios? También lo podría llevar a esto, ¿cómo sabemos que nosotros somos apasionados por Dios? Y el Pedro nos decía, hay una forma cuantitativa de saber si somos apasionados o buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Midan en qué gastan su tiempo, en el día o en la semana. ¿Ya? Entonces ahí el Pedro nos decía, ¿cuánto gastas semanalmente en orar o en leer la Biblia o en estudiar temas cristianos, leer libros o buscar recursos por internet sobre el cristianismo o sobre la iglesia? Em, ¿Cuántos recursos das a la iglesia? Y no hablo de dinero solamente, sino que recursos es tiempo, es voluntad, em, bueno, también dinero, em, dones, talentos, em, entre otros recursos que le podemos dar a la iglesia. ¿Cuánto tiempo das a escuchar personas o cuánto tiempo das para tener esta comunión en fortalecer relaciones con las personas de tu entorno y de tus hermanos de la iglesia? Em, eh, ¿cuánta, ¿Cuánto tiempo gastas en todo este tipo de cosas? Ahora también nos decía, ahora midan el tiempo en que gastan en redes sociales, por ejemplo, o cuánto tiempo gastan en las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon, ahora que se viene HBO Max, que igual me gustaría tenerlo, pero cuánto tiempo gastan en las maratónicas de las series, que ahora está como de moda ver series en maratón, ver las temporadas enteras de una vez. ¿Cuánto tiempo gastas en esto? ¿Cuánto tiempo gastas en videojuegos? O viendo fútbol, volviendo al fútbol. O en exceso de trabajo. eh, o, eh, Quitándole tiempo a tu familia por estas cosas. Eh, y ahí vas a ver por lo que eres apasionado. Ahí realmente vamos a ver a dónde está tu corazón. ¿Ya? Y como dijo Jesús en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está enfocado tu corazón? ¿Qué apasiona tu corazón? Bueno, esas son respuestas que uno se las tiene que dar, pues uno tiene que hacer una introspección, uno tiene que ver en su día, en su tiempo, si quieren agarran un papel y cuentan las horas, no sé, o lo pueden hacer de forma interna, como quieran, em, pero eh, les dejo esas preguntas para que busquen una respuesta. ¿Ya? Llevándolo a los tiempos que vivimos hoy en día de la pandemia.
ya que hablaba de los tiempos cuando la iglesia estaba abierta y adorábamos juntos, llevándolo ahora a la iglesia online, que es lo que nos queda como herramienta para seguir aprendiendo, juntándonos, ¿ya? Entonces, llevándolo al tema de las reuniones online, em, ya que es el único medio que tenemos para hacerlo, ya que no es muy poco el grupo de personas que se podría juntar, como 5 personas. No podemos estar en un lugar cerrado por mucho tiempo. Entonces yo les pregunto, eh, yo sé que a la mayoría le pasa, yo creo, porque muchos estudian, muchos trabajan por teletrabajo y están cansados de las pantallas, están cansados de estar viendo a una persona por pantalla. Yo sé que es mucho mejor estar en contacto con las personas, pero yo les pregunto, ¿qué pesa más? ¿Tu pasión o tu pasión por Dios y la búsqueda del conocimiento de Dios y de estar en comunión con tus hermanos? ¿O tu aburrimiento o tu cansancio de las pantallas? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que qué es más fuerte en ti? ¿Ese cansancio o tu pasión de búsqueda por Dios? También es una respuesta que tienen que responder ustedes en las casas, ¿ya? Pero si es más frecuente tu cansancio de las pantallas que tu pasión por Dios, te invito a que veas tu corazón, que puedas buscar cómo hacer el cambio en eso, que enciendas esa pasión por Dios dentro de ti, ¿ya? Em, Y vuelvo a hacer otra pregunta con respecto a esto, ya porque también en Apocalipsis vemos, en las visiones de Juan del Apocalipsis, vemos que gente, en una parte Juan ve gente de toda tribu, lengua y nación adorando a Dios con todo, ¿ya? Y por toda la eternidad. Y Juan se maravillaba de esto. Entonces yo les pregunto, eh, si ustedes se cansan ahora de adorar a Dios por el tema de las pantallas o por X razón. Hay gente, hay cristianos que se cansaban de ir de hecho a la iglesia presencial. Entonces no es solo un tema de las pantallas. Entonces, si ahora en esta tierra, en, 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 eh, en este siglo, como se dice bíblicamente, si ahora se cansan de adorar a Dios, ¿están seguros que quieren adorar a Dios por toda la eternidad? Entonces también los dejo con esta pregunta para que la puedan responder. Y los invito a que busquen a Dios con todo, de forma apasionada, de forma activa, que no se cansen, ¿ya? Y para terminar, para dejarlos un poco más animados en la búsqueda de pasión por Dios, y volviendo al fútbol, ya que mucho del tema tiene que ver con el fútbol, porque hay mucho fútbol en la atmósfera en el mes de junio, el Día del Papá. Em, el otro día leía una entrevista, parte de un reportaje sobre un ex futbolista, no sé si, no creo que juegue ya, yo creo que es ex futbolista, un brasileño, Adriano. No sé, ahí los futboleros si se acuerdan de Adriano, el emperador del gol, como le decían. Este compadre era una bestia del gol, era una bestia del fútbol. Para que los que no lo conocen y se hagan una idea, se ubican a Lukaku, el belga, el compañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán. Físicamente eran parecidos y Lukaku es muy bueno en el fútbol, es muy buen delantero, pero Adriano era mucho mejor, para mí era mucho mejor. De hecho, los brasileños esperaban em, que Adriano fuera el sucesor natural de Ronaldo, el fenómeno, Ronaldo el brasileño. Entonces, de verdad que era muy bueno Adriano y se juntó con una generación de brasileños espectacular: Ronaldinho, Robinho, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, una selección que nos goleó varias veces a la selección chilena. Y ahí estaba Adriano. Entonces, Adriano de verdad que era una bestia del fútbol.
Pero en el 2006 ocurrió un suceso que lo marcó para el resto de su carrera. Él es joven en el año 2006, jugaba en el Inter de Milán, igual que Lukaku y Alexis Sánchez en esa época. Lo llamaron por teléfono de Italia y lo llamaron de Brasil, porque su papá había muerto, ¿ya? Y varios compañeros dijeron que primera vez que lo habían visto gritar de esa forma, que lo habían visto tan fuera de control cuando supo que murió su papá. Y bueno, y desde ese entonces, eh, aunque mantuvo por un tiempo su calidad, pero su motivación por el fútbol se fue apagando cada vez más, cada vez más. Él entró en una depresión. Él contaba que lo único que le calmaba el dolor era el alcohol, las bebidas alcohólicas, se volvió en un alcohólico. Eh, Su motivación, de hecho él contó que una de sus motivaciones por ser tan buen jugador de fútbol era por su papá, pero una vez que murió su papá, su pasión por el fútbol se apagó y nunca más fue el jugador que todos esperábamos que fuera uno de los mejores jugadores de la historia, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Se quedó en la promesa, lamentablemente. Se quedó en la promesa porque su mayor motivación era su papá. Entonces, a pesar de esta triste historia, el contraste que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es que nuestra motivación, nuestro Padre Celestial, Él es eterno, Él no muere, Él está siempre con nosotros. Y la fuente de amor y de pasión a la cual acudimos proviene de Él. Nosotros la amamos porque Él nos amó primero, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, los invito a que este amor, esta pasión que nunca se acaba, que proviene del Dios vivo y el Dios eterno, nuestro Padre, eh, vayan a buscarla, vayan a beber de esta fuente como el siervo que brama por las aguas. Busquen de Dios de tal forma, de una desesperación, de una pasión, de un sentimiento profundo tan grande, que podamos eh, ver el reino de Dios cada vez más cerca. Los invito como seguidores de Jesús que lo hagamos, que seamos unos apasionados por Dios, eh, y que así podamos celebrar el Día del Padre hoy y todos los días a nuestro Padre Celestial. Celebremos el día de papá, el día de Abba, como decía Jesús, el día de papito. Busquemos a Dios, busquemos compasión a Dios. Y para terminar voy a orar para que se despierte esta pasión en nosotros, en nuestro corazón. ¿Ya? Dios, te doy gracias por la oportunidad de poder dar este tema. Te doy gracias por nuestra iglesia, por la iglesia de Viña San Miguel. Te doy gracias por nuestros líderes y pastores que están sirviendo en esta iglesia, y te doy gracias por todos los miembros de la iglesia que sirven de alguna u otra forma y por todos los que van a servir de alguna u otra forma con sus diferentes talentos y dones. Te pido, Dios, que llenes a mis hermanos con tu Espíritu Santo, que los llenes con tu fuego, que los llenes con tu amor, que los sanes, que sanes sus corazones, que sanes sus enfermedades, que sanes sus heridas, que sanes sus miedos, Dios, que los sanes y los llenes de confianza, de pasión por ti, que esta pasión desbordante que vemos en gente por la política, en gente por el fútbol, en gente por artistas que llegan a tener fans club, que esta pasión haya por tus hijos, por ti, Dios, que nos prendamos de una forma tan grande que podamos ver frecuentemente tu reino en nuestras vidas y en nuestra comunidad, Dios. Te invito a que llenes de pasión no solo a los jóvenes, también a los jóvenes, pero que no haya un límite de edad, porque la pasión, aunque como dije en la predicación, eh,
la asumimos hacia los jóvenes, pero ser un apasionado por ti no tiene edad. Ser un apasionado por ti es para todos, para ancianos, jóvenes, niños, adultos, en la condición que uno esté. Eh, en la condición que uno esté, uno puede ser un buscador de Dios, un apasionado por Dios. Gracias a Dios porque tú no dejas una oración sin respuesta. Gracias porque queremos ser seguidores fervientes tuyos, buscadores con todo, queremos buscarte con todo, Dios. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Ayúdanos a ser mejores discípulos, a seguirte mejor, Dios. Seguirte mejor, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Bueno, y con esto termino. Nuevamente saludando por el Día del Papá. Disfruten este día con sus familias. Disfruten el día, hijos y padres. Disfruten y que la pasen muy bien. Los quiero mucho, los queremos mucho como familia. Y espero podamos vernos luego. Muy luego. Que estén muy bien. Chao.